están? Buenas tardes, bienvenidos a Puntos de Vista. Hoy 7 de diciembre ya vemos a nuestros invitados en pantalla. Camilo Mejías, analista de Corazonada.cl, doctor en matemáticas, quien hace proyecciones de la curva del COVID-19 junto a su equipo. Camilo, ¿cómo te va? Gracias por participar. Bien, muchas gracias Francisco por la invitación. Y también nos acompaña don Humberto Miguel, presidente de ASEM Biobío, que representa al gremio gastronómico también de nuestra región, que hoy recibió una noticia importante que ya vamos a comentar. Humberto, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Francisco, buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, comencemos de inmediato analizando lo que se comunicó hoy en el reporte nacional del MinSal respecto a la pandemia y modificaciones en el plan paso a paso. Una de estas modificaciones es la que ahora permite a los restaurantes, a locales gastronómicos, poder abrir en terrazas en fase 2, ya no en fase 3, sino que a partir de la fase 2. Para la fase 2, no en interiores, solamente exteriores, terrazas y evidentemente cumpliendo un protocolo importante sanitario. Humberto, era algo que ustedes solicitaban hace tiempo, lo reconoció el Ceremi de Economía, Mauricio Gutiérrez, en TV1 Noticias. ¿Cómo reciben este anuncio del gobierno? Mira, Francisco, hay un sentimiento, dos tipos de sentimientos. Sentimiento de alegría, ¿cierto? Porque es algo que nosotros veníamos pidiendo ya hace meses, ¿ya? Junto a la gente de la región del Biobío hacia el sur, solicitando encarecidamente al Ceremi de Salud, al ministro de Salud, que por favor mirara un poco hacia las regiones para ver la realidad que estos tenían. Entonces nos da un poco de alegría por este anuncio, pero también nos da tristeza porque vemos que justamente coincide, era un momento para que el gobierno central hiciera una señal de que se estaba escuchando a las regiones y haber hecho ya un comunicado mucho antes. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día se da justo el caso de que Santiago pasa a fase 2, ¿cierto? Y Exacto. Bueno, coincidentemente se le soluciona el problema inmediatamente. Igual que la otra vez, cuando pasó Santiago a fase 3, se abrieron las terrazas. Hoy día vuelve a fase 2, también se le permite seguir trabajando normalmente. Yo contento por Santiago, ¿cierto? Pero triste porque este es una muestra más de cómo es este país y de la centralización que tiene en todos sus aspectos. Seguimos dependiendo de un gobierno centralizado, donde no mira a las regiones y no ve la realidad que está pasando afuera de Santiago. Así que contento, pero preocupado por estas señales que creo que no son buenas para la región. Sí, ahora tú piensas, Humberto, que como me mencionabas, si esto llega a destiempo, ¿qué podría pasar? ¿Tú crees que llega en el mal momento de la región del Biobío en términos de que estamos viendo un aumento de casos explosivos y que esto pudo llegar cuando la región tenía menos de 200 casos? Pero sin duda, pues la verdad es que ahí tienes una muestra más y hoy día analizamos seguramente la situación de la región del Biobío en términos de sus contagios. Lo más probable es que a nadie se le ocurriría abrir un restaurante, ¿ya? Pero fíjate que esta visión ya no existe, ¿sí? Se da la oportunidad a Santiago que abra en fase 2, por lo tanto ahora todo el país puede abrir en fase 2. Es a destiempo, extemporáneo, como decías tú, pero bueno, es lo que hay. Hoy día, a contar del jueves, el sector gastronómico, que tampoco son tantos, va a poder abrir en fase 2 algunos locales que tienen terraza. Lo importante que tiene esto es que más que los que puedan abrir ahora, que no son tantos, pudiesen abrir algunos cafés, que sé yo, en el centro, pero la gente se va a poder proyectar en el tiempo, ¿cierto? O sea, ya está claro que en fase 2 se va a poder trabajar, por lo tanto, entre fase 2, fase 3, vamos a poder seguir trabajando y la gente ya se va a poder proyectar en el sentido de poder construir unas terrazas, ¿cierto? Ver la posibilidad de ocupar algunos espacios públicos, concordar con la municipalidad la utilización para la ocupación de estos espacios, y esa es lo favorable que tiene esto. Camilo, ¿cómo analizas tú esta determinación que toma el gobierno de permitir la apertura de terrazas en fase 2? Habíamos conversado hace algunos días de que no era tan malo poder permitir esto porque se supone que hay que cumplir cierta normativa, pero justo esta noticia llega en un momento donde justamente hoy día fuimos nuevamente récord país con nuevos casos. Sí, la verdad es
es verdad que están subiendo los casos, es verdad que la región tiene un momento crítico, pero también es verdad que este virus va a ser así. Y si nosotros nos habíamos cuidado y de alguna manera habíamos podido aplanar la curva, esa curva significa que no es que se acabe el virus, sino que vamos a tener casos, pero en un tiempo mucho más tardío que Santiago. Santiago en este momento retrocede a fase 2 porque coincide exactamente con los 90 días de la gente que se puede reinfectar. Recordemos que Santiago tuvo en su momento la mayor cantidad de contagios en el mundo en aceleración e incluso per cápita. Y tuvieron problemas en los test, hubo quiebre de stock para poder hacer los exámenes y no toda la gente se pudo testear. Santiago se contagió con muchas más personas de las que aparecen en las estadísticas. Entonces, esa gente de alguna manera tuvo cierta inmunidad en algún momento y después de 90 días empiezan generalmente a ver los rebrotes y las segundas infecciones. Hay reportes científicos de eso y también coincide con lo que pasó también en Europa. Entonces, Santiago lamentablemente va a empezar a empeorar cada vez más de aquí hasta enero. No vamos a esperar hasta marzo como sucedía después del verano europeo, sino un intervalo de tiempo. En ese sentido, y sabiendo esto, y Santiago que reparte personas hacia el resto de las regiones, esto va a seguir avanzando y va a ser finalmente como un tren de olas. ¿Y qué significa? No es que nos podamos quedar encerrados para siempre, sino que tenemos que tener una trazabilidad mucho más robusta. Por ejemplo, en Boston no te preguntan tu nombre, te preguntan un apodo y un teléfono. Y si hay una persona infectada en un café, te dicen a todas las personas en ese lugar que hubo un infectado y entonces todas las personas entre las 3 y las 6 que por favor guarden cuarentena y acudan a un centro de salud más cercano a hacerse un test PCR. No me importa el nombre ni el root, me importa avisar a la persona que ahí hubo un caso y de esa manera tú puedes parar los contagios. Singapur lleva, ¿cuánto? 3 meses sin ningún tipo de caso y también tienen una aplicación que en cada local comercial, en cada restaurante, donde vayan, siempre tienes que traquear dónde están las personas. No su coordinadas GPS, sino Camilo, en qué lugar estuvo para poder avisar. En general, esto no es contradictorio. Está bien avanzar en este aspecto sin descuidar lo otro. Es decir, se puede avanzar en ambas cuerdas. Es que efectivamente ahí está mi punto. Mi punto es que falta avanzar en la trazabilidad. Si tú sabes dónde están las personas, a ver, mira, te lo pongo en un súper simple. Se dice, 3 de 4 personas se contagian en su hogar. Perfecto, porque si tú te contagias te preguntan, ¿dónde estuvo? En el hogar, en el trabajo, y si no, no sabe. Pero el no sabe puede ser transporte, puede ser restaurante, sí, puede ser comercio, no hay trazabilidad. Si hubiera una mejor trazabilidad, los contagios serían menos fuertes. Y recordemos que esto es como las alertas tempranas de emergencia. Si tú tienes una trazabilidad y tú avisas que en cierto lugar hay un brote, lo puedes contener. Entonces está muy bien a poder avanzar, ojalá con listas de reserva y que la Seremi pueda tener acceso a esas listas de reserva cuando haya un caso positivo en ese lugar. Y ahí sí sería mucho más bajo los contagios en esta región. Humberto, ¿la gran mayoría de los empresarios gastronómicos va a abrir terrazas desde el jueves o tú crees que se necesita coordinar esto, ponerse a trabajar en afinar detalles, o los que van a abrir terrazas son los que pueden hacerlo? Básicamente. Mira, solamente los que pueden. El sector gastronómico se encuentra ya preparado hace bastante tiempo. Hemos estado trabajando con todos los protocolos, con la Seremía de Salud. Por lo tanto, en ese sentido estamos bien. El tema de la trazabilidad, lo que decía Camilo, es importante. También se ha estado trabajando en eso. En ese sentido, el sector gastronómico está preparado. Lo que yo tengo duda es que hoy día no tenemos muchos son los restaurantes que tienen las terrazas para atender. Tenemos focos puntuales, por ejemplo, el sector de Plaza Perú, que tiene un foco interesante de gastronomía, ¿cierto?, que pudiese abrir sus terrazas. En San Pedro tenemos 4 o 5 locales, más no, ¿ya? Por lo tanto, a contar del jueves, algunos van a abrir. Y yo creo que los otros, con este traspaso de fase, lo que se va a hacer, vamos a empezar a preparar un poco, ¿cierto? Se van a empezar a preparar algunos locales que sí pudiesen instalar terraza, porque ya con esto se sabe que vamos a estar un tiempo poder trabajar. Antes había que esperar a fase 3, que era casi imposible poder llegar. Humberto, van a haber locales que van a tener que ser transformados, readecuados, por ejemplo, sacando el techo para que pueda eso calificarse como aire libre, terraza. Exacto. Y bueno, y estamos trabajando con los alcaldes de San Pedro, de Concepción, en el sentido de autorizar la ocupación de espacios públicos. En San Pedro hay una zona importante que se podrían ocupar los espacios públicos, pero la verdad que esto requiere inversión. Y ahí necesitamos el apoyo de la autoridad, ¿cierto?, porque la gente del sector gastronómico está muy complicada en términos económicos, que tampoco tienen las capacidades para afrontar una inversión de construir terrazas y además hacer volver a la gente que está acogido a la ley de protección del empleo.
¿ya? Sí, Que no es menor. exacto. ¿Ya? Porque significa, bueno, volver inmediatamente a seguir pagando sueldo y hoy día atender terraza, pero con un aforo importante y con distanciamiento de 2 metros entre cada mesa, entre mesa y mesa, la verdad es que tampoco se supone que se va a atender mucha gente. Pero igual estamos contentos porque es un inicio. La gente del sector gastronómico necesita un poco de aire, ¿cierto?, para poder empezar a trabajar y a producir algo de dinero para pagar por lo menos sus gastos fijos. Y eso es lo importante de esto. Sí, Camilo, quizás retomando el punto anterior, que es muy interesante, lo que se sabe es que va a haber una distancia de 2 metros entre mesas, que es solo terrazas. La gente va a poder estar un máximo de 2 horas. ¿Qué más pudiésemos agregar? Algo de eso nos has comentado, pero quizás alguna otra medida. Una lista de reserva. Pero eso también tiene que ser en coordinación con la Seremi de Salud y el Ministerio, una lista de reserva, y que cuando entonces una persona contagiada que sin saberlo fue a comer a algún lugar, lo contacte la Seremi o su ISAPRE, claro, la Seremi o la ISAPRE, o el CESFAM correspondiente, diga, sabe que yo estuve en el restaurante X a las 4, creo que en la tarde del día jueves, y entonces tú puedas como Seremi tener la autorización de poder llamar y pedir los teléfonos, ni siquiera los nombres, ni siquiera el root, ni la dirección, los teléfonos de esas personas y avisarle, usted estuvo en un lugar donde hubo una persona contagiada, por favor tome todos los resguardos, si tiene ciertos síntomas acuda al Camilo, pero centro de salud una lista de reserva, ¿qué significa? Disculpa, tal como dice la palabra, yo anotarme con anticipación que voy a ir a comer o que en el ingreso te anoten, ¿cómo? Mira, en una lista de reserva con anticipación, ya, o como en Boston, en el ingreso te anotan. Te dice, deme un nickname, un sobrenombre, ni siquiera su nombre real, y deme un teléfono. Perfecto. En el caso de que hubiera una persona contagiada, yo solamente lo contacto. No una base de datos, no, solamente eso. Y eso de alguna forma podría ayudar a trazar mejor dónde están los casos. Porque, mira, dime tú, ¿quién ha dicho, no, sabes, yo me contagié en un centro comercial? O yo me contagié en un restaurante o con un delivery. Nadie, porque nadie lo sabe. No es porque no suceda o porque sucede siempre. Nadie lo sabe. O quizás les da vergüenza o les da vergüenza decir que estuvieron, por ejemplo, en una junta de amigos. No lo van a decir jamás. También, pero finalmente esa información como autoridad no la tienes. Tienes una incertidumbre gigante y entonces cuando la autoridad tiene mucha incertidumbre de cómo se contagia, ¿qué hace? Dice, perfecto, como ustedes no se pueden controlar y yo no tengo idea, cuarentena. Y la cuarentena es lo peor que nos puede suceder como sociedad. Humberto, ¿se puede hacer esa lista de reserva? ¿Están las condiciones? ¿Ustedes están abiertos a seguir fortaleciendo el protocolo? Sí, de hecho, cada restaurante tiene su protocolo, ¿cierto?, completo, y además tiene el listado con las personas que van. O sea, eso todo está preparado, ¿ya? Así que esto ya venimos más de 3 meses trabajando con la Seremía de Salud. Así que todo este tema del seguimiento, de los protocolos, estamos absolutamente preparados y no hay que olvidar que el sector gastronómico, por su esencia, trabaja mucho con protocolos, ¿ya? Claro. Entonces no es tan difícil para eso, ¿ya? Ojo, pero Humberto, en ese sentido, en Santiago, si tú me dices que el protocolo en esta región sí lo tiene, felicitaciones, porque en Santiago los restaurantes no tienen ese protocolo. Y eso también ha sido uno de los indicios por cuales ellos se siguen contagiando y no saben dónde están los casos y lamentablemente tienen que bajar de fase. Si acá lo tienen, felicitaciones, pero en Santiago no es así. Sí. Aquí se ha trabajado bastante eso y hay una conciencia. Humberto, disculpa, disculpa, si puedo estar equivocado o no. ¿Fueron los empresarios gastronómicos del Biobío los que levantaron esta voz al parecer de pedir que en fase 2 pudieran abrir? ¿Es cierto eso? Nosotros partimos ya hace más de 2 meses con esto, ¿ya? Hablamos con todas las autoridades, con autoridades políticas, con intendentes. De hecho, la semana pasada tuve la reunión con el intendente, el nuevo intendente, el intendente Kuhn, y donde se le pidió formalmente, ya antes de saber esto, que él liderara esta petición en el nivel central, de que pudiésemos abrir en fase 2. ¿Ya? Así que esto lo venimos solicitando con fuerza. La verdad es que yo siento que no tuvimos éxito, ¿ya? No tuvimos éxito y esto se debe principalmente porque Santiago pasó a fase 2. No, si no, pierde cuidado que no tendríamos todavía este cambio del decreto 591, ¿ya? Porque se nos decía que era imposible modificar este decreto. Ya, o sea, de verdad ustedes sienten de que acá Santiago dicta la pauta a nivel país, lamentablemente. Sin duda, eso es verdad. Camilo, ¿qué opinas de eso? ¿Hay una diferencia de criterios, ves tú?
Me gustaría pensar que no, pero también nosotros lo vemos. Nosotros cuando pertenecía al comité científico levantamos muchos requerimientos e incluso expusimos el caso chileno en instancia internacional, incluso en la misma grupo de modelamiento de Johns Hopkins, que son los líderes mundiales de todo esto, y éramos lo único latinoamericano, lo único chileno, y éramos de la región del Biobío. Y después de eso también lo hicimos a nivel central, pero finalmente ese tipo de cosas que te estoy comentando, que hemos comentado acá a lo largo de todos estos meses, no han sido tomados en cuenta por el gobierno central. Sí lo han hecho otras autoridades de otros países y sí han bajado sus casos. Entonces aquí también hay un poco una miopía centralista. Como en agosto se acabó la pandemia para Santiago, Santiago pensó que se había acabado para Chile y ha sido un gran error porque se transmitió hacia el sur. Y desde Maule hasta los lagos tenemos grandes problemas. Ahora recién se van a empezar a preocupar porque en Santiago, lamentablemente, y un poco viendo las estadísticas y lo que viene, va a empezar a empeorar de aquí hasta mitad de enero más o menos. Vamos a escuchar lo que dijo el Ceremi de Economía durante la mañana en TVU Noticias, durante la tarde, ya después del mediodía, corrijo, donde mostró su satisfacción por este avance, poder abrir terrazas, restaurantes en fase 2, pero también preocupado de que la gente, los clientes respondan y se cuiden también. Escuchemos. Para que esto funcione requiere del trabajo de todos, obviamente de los locatarios, de los dueños de restaurantes, de la clientela, por supuesto, también de la clientela. Entonces hay que trabajarlo con mesura. Mi alegría es, por cierto, porque la gente va a poder recuperar sus empleos, porque los dueños de restaurantes van a poder recuperar sus pequeñas y medianas empresas, pero te insisto, requiere de un trabajo muy responsable, porque lo primero es la vida y la salud de las personas. Humberto, ¿cómo se logra eso que dice el Ceremi? Porque está lo que han hecho los empresarios gastronómicos. Falta que los clientes, que las personas que lleguen a los locales tengan un buen comportamiento. ¿Qué llamado harías tú? Mira, yo creo que el llamado en general, hoy día en la región, en Concepción, estamos viviendo una situación crítica en términos de contagio. Sin restaurantes funcionando, por supuesto, ¿ya? Por lo tanto, no solamente por los restaurantes, tenemos que cuidarnos todos, tenemos que crear conciencia de que en esto tenemos que salir juntos, tenemos que irnos adaptando, tenemos que protegernos, tenemos que conservar el distanciamiento, tenemos que, si no hay trazabilidad, tenemos que exigir la trazabilidad, ¿ya? En esto tenemos que ser responsables todos los sectores de la economía, ¿ya? Porque esto no basta solamente, hay que buscar el equilibrio entre la salud también y el desarrollo económico. No podemos permitir que ningún sector de la economía quiebre y muera. Sí, Humberto, lo peor que podría pasar es tener en una terraza pequeña de un restaurante a 20, 30 personas y afuera tener una fila de 150 esperando entrar a sentarse a tomar un café o una bebida. ¿Qué te parece esa situación que pudiese darse si toda la gente dice, ya, abrieron las terrazas, vamos, por fin? Sí, yo lo veo difícil. Bueno, hoy día el centro de Concepción está lleno de filas, ¿cierto? De los bancos, de la financiera, de las ISAPRES, está lleno de filas. Yo no creo que se dé eso. Hoy día hay que pensar que también tenemos toque de queda, los restaurantes, o algunos podrán abrir a la hora del almuerzo principalmente, porque ya a las 6 de la tarde tienen que estar cerrados y esas no son horas de atención. Los cafés se podría dar, ¿ya? Pero el público que acude a este tipo de lugar no es del público que va a estar haciendo largas filas para tomar un café en el centro, ¿ya? Así que yo no creo. ¿Van a establecer estas reservas con anticipación o se tiene que conversar de aquí al jueves? No, lo que pasa es que los locales que pueden hacer reservas son solamente para la hora de almuerzo, ¿ya? Hay un espacio máximo de 2 horas, entonces podría eventualmente hacer reserva, ¿ya? Pero el resto de tipo de cafetería, ese tipo en el centro, qué sé yo creo que van a trabajar con la llegada. Los que vayan llegando, claro. Y como van a tener que estar un máximo de 2 horas. Puede que tenga razón Humberto, claro, uno está acostumbrado a ver esas tremendas colas en los bancos. Es como difícil que una cola así se vea en un restaurante, pero vaya a saber uno. Pero no debiese ocurrir. Lo importante es que el sector está consciente de esto. El sector ha sufrido mucho. La verdad que hoy día están demasiado complicados. Hay una angustia tremenda por no tener ingresos, por no poder pagar los arriendos, por no poder pagar las imposiciones. Por lo tanto, de parte de los gastronómicos va a haber un cuidado y una dedicación total y absoluta de que esto se cumpla al pie de la letra. Camilo, ¿qué análisis haces tú del momento de la pandemia actualmente en el Biobío con 369 casos nuevos?
con zonas como Coronel y Lota, donde los casos bajan a ritmo muy lento, con repuntes importantes en Chiguayante, en Talcahuano, en San Pedro de la Paz. Hoy en la mañana se dijo que el factor el número de casos en comparación con la población total, el factor de incidencia superior a 200 casos se da en poquitas comunas, no en la mayoría, y por eso no vamos a cuarentena total. ¿Te parece a ti que eso tiene asidero? No, para nada. O sea, ya llevamos 6 meses y que de alguna manera... O sea, a mí no me gustan las cuarentenas, porque encuentro que es una medida restrictiva y que el Estado significa que no confía en la población. Pero me parece ilógico la forma en que el gobierno tiene para poder decretar una cuarentena. No importa la tasa de incidencia, importa la velocidad de contagio. Si de un día tengo 1, es como un auto de Fórmula 1. No me importa que ande a 300 kilómetros por hora, me interesa cuán rápido pica desde 0 a 100 y de 100 a 300. Acá es lo mismo, si estamos picando muy rápido desde pocos casos a muchos, es preocupante y algo está sucediendo. Y en ese sentido, comunas que tienen un crecimiento vertiginoso deberían aplicarle cordón o deberían aplicarle cuarentena para poder frenar ahí y que el resto no se vaya. Esto nos pasó también durante la cuarentena completa que tuvimos casi en toda la provincia de Gran Concepción, porque habían 2 comunas que tenían que irse a cuarentena en ese momento, Talcahuano en su momento y, si es que no me equivoco, fue San Pedro. Y San Pedro y Talcahuano ambas se demoraron 2 semanas y contagió toda la región. Si eso no hubiese sido, hubiésemos tenido 3 meses sin tanta cuarentena. Entonces ahí el gobierno debería ser un poco más responsable, en mi modo de ver, y ya son 6 meses y ya somos muchos los que a nivel científico, a nivel público, hemos hablado de cómo se tienen que ver este tipo de casos y cómo se tiene que analizar. Camilo, no puede ser que con ustedes, Francisco, podamos nosotros adelantarnos a resultados y poder hacer predicción a 2 semanas y después de eso el gobierno tenga que de alguna forma decir, cierto que eso tenía razón. No puede ser si esta información es pública. O sea, independiente de tu comentario que pone en duda la efectividad de una cuarentena, bajo la lógica de otras cuarentenas, ya hace rato tendríamos que haber vuelto a fase 1. Eso es lo que tú me dices, por la velocidad en el aumento de los casos en la última semana. Llevamos 2 semanas con San Pedro y Chiguayante creciendo aceleradamente. San Pedro hoy día bajó sus casos en la curva de crecimiento acelerado, pero eso hizo que esto saltara a otros lugares. Talcahuano bajó y Concepción y Penco subieron muy bruscamente. Lamentablemente Penco, que está en fase 3, subió muy, muy bruscamente. Entonces hay un problema en la población y Concepción sigue subiendo. Y nos falta algo. Los casos de Concepción son exponenciales y los fallecidos todavía no. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los hospitales ya están saturados y los fallecidos deberían agarrar la misma curva que los contagiados. O sea, en los próximos días vamos a seguir viendo falta de ocupación en las camas UCI, falta de disponibilidad en las camas UCI y lamentablemente más fallecidos de los diarios van a ir siempre subiendo en Concepción aproximadamente 1 a 2 semanas más. Eso se sabe porque los datos y los modelos son súper claros. Esto no tiene lugar, o sea, hay un error marginal, pero ha sucedido así en todo el país. Entonces, sí, en su momento haber puesto un cordón en San Pedro hubiese limitado mucho los casos. Yo entiendo que San Pedro es un corredor y que de alguna forma entre Coronel y Concepción, que son polos industriales, complica bastante, pero si queremos que no hayan cuarentenas tan largas como la que hubo, a veces hay que tomar medidas, pero rápido. Si esperamos, todo después va a ser mucho más grave para todos. Y las cuarentenas, esto es lo último, jamás deberían ser de 3 meses o de 2 meses, deberían ser muy cortas, de 7, de 14 días máximo, porque ahí tú vas bajando los casos y como autoridad lo que te estás haciendo es darte un chapuzón con agua fría y decir, perfecto, a ver, ¿dónde se dan los casos? Aquí, acá, acá. Estos son los focos, los controlo, vuelvo normal. Lo hemos dicho acá, la cuarentena es como el supertanker y yo no tengo que traer el supertanker a cada rato, lo necesito cuando realmente hay un problema y antes del supertanker tengo helicóptero y tengo cortafuegos que voy haciendo. Cordón sanitario es cortafuegos, eso es lo primero. Luego cuarentena sectorizada, ya estamos a 6 meses y perfectamente lo podemos hacer. Es por eso, Humberto, para ir finalizando, que se toman esta noticia alegre pero con mesura, sabiendo lo que pasó, por ejemplo, en San Pedro. ¿Te acuerdas que lo conversamos? Alcanzaron a abrir terrazas, ¿cuánto? 4 o 5 días y después cuarentena total. Y hasta ahí llegamos. ¿Un día? No me digas. Un día. Mira, un solo día. Yo pensaba que era poquito más, pero fue un solo día. O sea, ojalá que eso no pase ahora de nuevo. Nadie lo quiere, pero es por eso que tienen que tener también la colaboración de la gente, Humberto. Sin duda. Yo creo que, bueno, nadie quiere eso, porque el tema económico también es importante, ¿cierto?, para los empresarios, pero yo quiero hacer un llamado a tomar conciencia.
a los ciudadanos de Concepción, a los amigos, a los penquistas, que tomemos conciencia, que cuidemos a nuestra familia, que nos cuidemos, porque la verdad es que hoy día no es solamente el tema de la salud, también el tema de las empresas que tienen que funcionar, tiene que haber movimiento en el mercado, ¿cierto? Porque la economía tiene que moverse. Entonces, para eso tenemos que ser responsables, ¿ya? Y si queremos que esta cosa, porque como decía Camilo, esto vamos a tener que aprender y seguir viviendo con esto quizá por cuánto tiempo. Pero también por eso tenemos que ser muy responsables con esto. Así que un llamado a cuidarse, a protegerse, a los restaurantes que van a poder abrir con su terraza, súper estricto, aplicando todos los protocolos, lo que hemos trabajado durante tanto tiempo, ¿ya? Porque llevamos muchos meses trabajando los protocolos. Así que eso, la información la tienen todos. Por lo tanto, ahora hay que ser exigente con uno mismo y con los clientes, por supuesto. Y la gente puede ir con tranquilidad, me imagino. Sin duda, no, sin duda. Sí. Mira, en todas las mesas técnicas de Camilo, no sé, me lo podrá corroborar, pero el sector gastronómico no puede producir más contagios ni menos que ninguno de los otros sectores de la economía que están funcionando. Tenemos peluquerías, tenemos micros, tenemos mall. Todos los sectores de la economía prácticamente están funcionando. Muy bien. Entonces, yo no creo que el sector gastronómico, y de hecho así se trabajó en las mesas, digamos, no tiene más posibilidad de contagio que ni más ni menos que ningún otro. Muy bien, Camilo, claro, muy cortito para terminar. Sí, claro, yo creo que el mejor ejemplo sería cuando hay una intoxicación en un restaurante que es puntual y en uno solo. Eso vendría a ser quizás un contagio, pero no es común y uno no deja de ir a un restaurante de mariscos porque escuchó que el año pasado hubo algún problema. En ese sentido, el llamado es a cuidarse, a seguir. Y yo, Francisco, tengo 30 años. Para que yo pueda optar a una vacuna, que no estoy en ningún tipo de población de riesgo y pueda comprarla en una farmacia en la Plaza Independencia, diciembre de 2021, antes imposible. Entonces, insisto, es un año más completo con esta pandemia. No podemos vivir siempre asustados que el día de mañana va a venir una cuarentena. El Estado debería decirnos, este es el lugar más o menos peligroso y con rangos de peligrosidad, y luego cuando se le escape, cuarentena, apagamos el incendio, seguimos. Pero un año más así, con incertidumbre tan grande, no se puede. O sea, hay otros problemas colaterales que suceden, ¿no? Y no podemos esperar a que se acabe esta pesadilla y que de alguna forma, se acabó el coronavirus. Eso no es real. Y ese sueño, yo creo que el gobierno debería despertar pronto. Sí, hay que tomar esto con mesura. Los extremos no son buenos. Si hay gente que piensa que hay que liberar las riendas, salir, y otros que piensan que hay que seguir encerrados prácticamente durante meses. Y evidentemente que la vida continúa y hay que tomar los resguardos porque muchas familias necesitan de su trabajo, cuidándose, pero también teniendo el sustento. Revisamos la encuesta y nos despedimos, señor director. Ahí está. Dice sobre el explosivo aumento de casos de coronavirus en la región del Biobío. ¿Qué debiera hacerse? Cuarentena total, dice el 51,7%. Reforzar fiscalización, dice el 27,8%. Educar a la población, asegura el 6,7%. Prevención, pero sin cuarentena, dice el 13,9%. Ahí está. Mucha gente votando, lo puede seguir haciendo durante el resto del día. Muchas gracias, Humberto Miguel, por participar en Puntos de Vista y que les vaya bien a partir del jueves. Gracias, Francisco. Chao, Camilo. Camilo Mejías. Chao, Francisco. Gracias, Camilo. Hasta la próxima. Y gracias a usted en su casa, que está siempre todas las tardes con Puntos de Vista y desde las noticias en adelante, pasando por la comunidad del contenido también, la programación en vivo de nuestro canal. Mañana es feriado, hacemos un alto, volvemos el miércoles. Muchas gracias.